A continuación presentamos el proyecto final de finanzas corporativas, el caso Flores del Trópico y Colfinanciera. Nosotros somos María Rodríguez, Natalia Martínez, Dayan Triana y Daniela Concha. Primero es importante abordar el contexto macroeconómico. 3 años antes de la operación, es decir, año 2005 a 2007, se presentaba un ciclo expansivo dentro de la actividad económica. Esto principalmente a la confianza de los inversionistas debido a las políticas antigrupos violentos y procreación de un ambiente de trabajo seguro. La formación bruta de capital fijo y las exportaciones mostraron un crecimiento y fueron los componentes de la demanda agregada que explican el crecimiento durante este periodo. Por otro lado, se logró reducir la deuda externa debido a una medida de prepagar la deuda, sobre todo por lo que existía una revaluación del peso dólar. Sin embargo, otras medidas como la no generación de ahorro público junto con el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y la apreciación de la tasa de cambio desataron una situación de vulnerabilidad frente a la crisis financiera mundial de 2008. Respecto a los 3 años posteriores a la operación de la empresa Flores del Trópico, se subraya la volatilidad del dólar, puesto que en el 2008 fue cuando presentó la mayor en la historia. También el Banco Central mostró una actitud decidida y agresiva que puso de manifiesto que ya no estaba buscando una política de equilibrio, sino evitar la recesión. También con la intención de fomentar el consumo, durante el segundo semestre de 2009, el interés se situó en el 0%. También se compraron varios bonos del Tesoro de largo plazo, lo que significó mucha depreciación de los mismos. En cuanto al contexto del negocio, podemos decir que la industria de las flores en Colombia ha tenido un alza muy grande, dado que ahora se encuentra en el segundo país productor. En cuanto a los Estados Unidos, Colombia produce el 65% de las flores que se venden en Estados Unidos, lo que nos hace un país muy competitivo en esta industria. Pero es importante tener en cuenta que la industria de las flores necesita realizar algún tipo de operaciones financieras que se ajusten a la ciclo de vida del producto, dado que las flores tienen un proceso de ciclo de venta muy rápido que hace que se desgasten rápido y no tengan una vida útil muy larga, lo que hace que necesiten buscar algún tipo de opción financiera que se negocie over the counter o se negocie en una bolsa, pero que sea con unas especificaciones determinadas por sí y por el cliente para que no haya ningún tipo de composición, como lo son los forward. Además de esto, los forward ofrecen una operación que no está abierta a un especulador, sino a alguien que quiera hacer cobertura de riesgo, además de que ofrece el non-delivery, lo que hace que no sea necesario siempre utilizar las flores como medio de cambio, sino el diferencial de tasas, ya que esta empresa no está dada por el mercado y no es su principal actividad. Es una de las mejores opciones tener un forward. Teniendo en cuenta que en el 2008 se presentaba la mayor crisis económica en los Estados Unidos debido a la acumulación de deuda por vender alta cantidad de bonos basura por parte de una de las compañías más grandes a nivel mundial, Lehman Brothers, la exportadora colombiana Flores del Trópico decidió realizar un contrato de forward con posición de vendedor. Esta, preocupada por resolver los problemas por sostener los compromisos en cuanto a su flujo de caja, decidió apostar que se haría un fenómeno que iría en contra de lo que les conviene en el mercado, es decir, una revaluación del peso frente al dólar. Teniendo en cuenta su decisión, resulta necesario hacer la valoración del forward, estimando una tasa de cambio proyectada, teniendo en cuenta la ETF, la cual se encontraba en 9,63%, y la LIBOR, que se encontraba en 2,67%. Con esta obtenemos el valor de la tasa de cambio proyectada de 1.848,57 COP USD. Siguiendo esta línea, nos dimos cuenta que era necesario evaluar el forward, pero dada la devaluación pactada. ¿Por qué? Porque esta devaluación es aquella que hace el Departamento de Estudios Económicos de Colfinanciera, la cual fue pactada en 43,46%. Con este valor, el forward obtenido nos daba 1.886,89 COP USD, lo que quiere decir que esta era la que normalmente el banco vendía. Pero es necesario resaltar que los bancos nunca pierden una operación, esto porque ellos transan la operación contraria a la que realicen con la entidad para poder cubrirse. Es decir, que el banco utilizó su posición contraria y lo convirtió de esta manera entre el spot y la tasa pactada, por lo que de esa manera se pudo hacer una posición de cambio y obtener los gastos que se dieron en el costo de transacción. De esta manera,
la empresa decide transar a una tasa de 1880,25 QPSD un contrato de $250.000 y así puede obtener su dinero restante dada la operación, puesto que, como se mencionó antes, realizó una operación que se trataba de estar en contra de lo que le ofrecía el mercado, puesto que las valoraciones que se habían realizado antes y las fechas de corte decían que el mercado iba a seguir la misma línea, que era que se iba a seguir evaluando el peso. Es por esto que la operación siguió siendo, el banco se cubrió y la empresa ganó la diferencial de tasas. Con el propósito de realizar la valoración de opciones, se analizaron los dos modelos usualmente empleados para calcular el valor del contrato, que son el modelo binomial y el modelo Black-Scholes. El modelo binomial entrega una visión más completa sobre qué factores inciden sobre el valor de la prima, con un modelo sencillo que puede usarse para opciones americanas y europeas, y que además tiene la opción de agregar dividendos. Por otra parte, el modelo Black-Scholes utiliza matemáticas más sofisticadas usando un software que necesita pocos datos, como el tiempo de duración del contrato, tasa de interés, volatilidad, spot al inicio y strike, entregando así un resultado rápido, ya que incluye menos pasos que el modelo binomial. Su mayor desventaja es que no puede usarse para opciones tipo americana, ya que solo entrega el precio del vencimiento y asimismo no se utiliza en opciones que tengan dividendos. Abordando el caso de la exportadora de flores del trópico y su necesidad de cubrirse contra la revaluación del par COP-USD, se presenta ante la misma una oportunidad de cobertura mediante la opción sobre un activo subyacente COP-USD. En tal caso hubiera sido conveniente para la compañía tomar una opción tipo PUT europea, porque solo se ejecuta al vencimiento debido a la necesidad de vender dólares y recibir pesos colombianos al momento de la expiración del contrato. Por efectos de la opción, la empresa compra el derecho a vender y por ende paga una prima que concede la opción de ejecutar o no, dependiendo del resultado de la operación en la fecha de expiración del contrato. Estas son las condiciones del contrato en la opción si se hubiese pactado el 5 de marzo de 2008. Para dicho periodo también se conocen algunos datos. Respecto a la volatilidad, es posible observar el comportamiento de la TRM desde el 8 de enero al 5 de marzo del 2008, obteniendo así la desviación poblacional de los datos y la volatilidad, que es de 0,881. En cuanto a la tasa de interés, se sugiere tomar la tasa de referencia o la tasa de los bonos de tesoros colombianos. Nosotros tomamos la tasa de DTF, que para ese entonces estaba en 9,63. Además, por medio de la herramienta FinTools se pudo calcular la prima para este periodo con las condiciones antes mencionadas, que es de 3,64 por el método binomial y de 28,2512 por el método Black-Scholes. En un escenario real, si la empresa hubiera tomado la opción, se hubieran presentado dos posibles escenarios, el de ejercer o no ejercer. Para la empresa hubiera sido recomendable la decisión de ejercer, puesto que el resultado de la operación comparado con la decisión de no ejercer es mayor. Dicho resultado es posible debido a que el spot del vencimiento fue menor que el strike pactado, obteniendo de este modo 1841,61 y 1852,00 por dólar en el método binomial y Black-Scholes respectivamente. Este es un precio más alto que el que tenía el mercado, que hubiera sido de 1835,01. De este modo, la empresa hubiera presentado unas ganancias frente al mercado de 1.650.000 pesos y 4.247.200 en el método binomial y Black-Scholes respectivamente, lo cual es positivo puesto que se presentan ganancias frente al panorama planteado por el mercado en la fecha de expiración del contrato. Sin embargo, debido a que para ese momento del tiempo el spot al vencimiento no era conocido y por tanto no era posible asegurar el beneficio económico de Flores del Trópico al adquirir esta opción, es posible contemplar dos escenarios. El primero, de haber obtenido un spot al vencimiento mayor al strike, se podría visualizar que hubiese sido más conveniente no ejercer la opción, ya que no se esperaba el alza de la divisa y la empresa estaría vendiendo a 1.861 pesos calculado por el modelo binomial y 1.871 por el modelo Black-Scholes, mientras el mercado vende a 1.900, lo que significaría una pérdida frente al mercado. Finalmente, de haber tenido un spot igual al resultado a ejercer, se hallaría que hubiese sido mejor para la empresa ejercer, aunque se habría vendido al mismo precio del mercado, lo que ubica este escenario
at the money. A continuación se realiza la comparación entre los derivados financieros tales como forwards, futuros, opciones y swaps. Los forwards, al igual que las opciones y los swaps, son llevados a cabo en el mercado de OTC y los futuros en bolsa de valores. Los forwards son contratos que se realizan como para cobertura. Los futuros para inversiones. Las opciones son contratos que se realizan entre comprador y vendedor de acuerdo a las necesidades, en donde uno tiene el derecho y el otro la obligación. Los swaps es un contrato que se realiza con el fin de intercambiar los flujos de caja. Las partes involucradas son en los forwards comprador y vendedor, igual que el futuro y opciones, a diferencia de los swaps, en donde existen las contrapartes y un mediador. Algunas condiciones de los forward es que se hace entrega física, se entrega la diferencia o se liquida contra un índice. En los forwards las características de la operación se fijan en el contrato. En las opciones se incluye una prima debido al derecho a la decisión y en los swaps contiene especificaciones el contrato. En cada uno de ellos se negocian productos tales como acciones, bonos, tasas de interés, entre otros. Existen diferentes tipos de opciones tales como americana, europea, put y call, y de swaps como tasas de interés y tipo de cambio. Además, en los forwards el riesgo más importante es el de la contraparte y el mercado, en los futuros el del mercado, en las opciones el riesgo es asumido por el vendedor y en los swaps es el riesgo de la insolvencia. Finalmente, resultó necesario evaluar cada uno de los derivados financieros para determinar si la decisión que se tomó fue la mejor o no. Primero se analizó el contrato de las opciones, en donde la empresa Flores del Trópico realizaba un contrato con la entidad bancaria Colfinanciera, pactando un tipo de opción europea con posición largo put, con el fin de comprar el derecho a vender. Teniendo en cuenta que el spot al vencimiento fue menor al strike, la exportadora hubiera conseguido un diferencial a su favor con el método binomial de 1.650.000 y por el método de Black-Scholes de 4.347.200. Seguido a esto, se analizó la situación al realizar un contrato de futuros. Los futuros son estandarizados y mayormente regulados, por lo que no siempre se tienen las mismas condiciones de flexibilidad de negociación. De acuerdo a esto y teniendo en cuenta las necesidades de la empresa de poder cubrirse en un total de 250.000 USD, resultaría ser mejor realizar un contrato en el mercado OTC, ya que este le permite cubrir el volumen total gracias al modo de negociación con la contraparte. Por último, se estudian los contratos swap de tipo de cambio. Estos son negociados por empresas que tienen la necesidad de efectivo de una moneda extranjera o el deseo de invertir en otro país, pero que a la vez requieren un crédito para llevar a cabo las operaciones. De acuerdo a esto, y relacionándolo con el caso de la exportadora, se observa que los contratos swap no son una buena opción a tener en cuenta debido a que se tiene la necesidad de cubrirse frente al cambio de la divisa COP-USD. En resumen, la mejor opción para la empresa sí fue el forward, non-delivery, debido a que el spot obtenido en la fecha de vencimiento del contrato fue menor al strike pactado, es decir, que la contraparte, la cual era Colfinanciera, presentó un resultado desfavorable debido a que la entidad apostó una devaluación de 43,46% y el resultado obtenido fue una revaluación del 6,05%, lo que indica que la entidad financiera le debió pagar la diferencia de tasas, la cual fue una suma de $11.310.000.